Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor John Ackerman. John es doctor en ciencia política, doctor en Derecho y dirige en la UNAM el programa de estudios para la democracia. Es autor de una cantidad de libros que mejor no se los menciono, se nos termina el tiempo y vamos a conversar con él sobre un tema interesantísimo, la primera experiencia de democracia participativa en México, realizada el pasado 1 de agosto. John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este cruce de palabras. Un honor, querido Luis, como siempre, estar aquí contigo, dialogar contigo, un verdadero privilegio. Un diálogo permanente, ¿verdad?, sí, que tenemos aquí. Cuéntanos, el pasado 1 de agosto hubo una consulta popular, ¿no?, que tiene una historia detrás. El presidente de la República propone que hay que juzgar a los expresidentes del periodo neoliberal. El tribunal, la Suprema Corte, dice que esto no puede ser, no se puede consultar de esta manera y formula una pregunta que es un galimatías que tú nos explicarás en qué consiste, y se realiza este ejercicio en el que participan 6.600.000 personas. Y sin embargo se necesitaba el 40% del padrón electoral, unas 37, 38 millones, para que fuera vinculante. ¿Cómo explicarnos esta historia? ¿De dónde arranca y cuál es su importancia según tú? Bueno, viene de la exigencia del pueblo mexicano de justicia, de rendición de cuentas. Vivimos un proceso de agresión constante en contra de la población de parte de los gobiernos neoliberales del PRI, del PAN, el Pacto por México, una agresión, una guerra consistente, violenta, en contra de los más vulnerables, los más pobres, los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, los de tercera edad. Lo decía recientemente en una entrevista con Alejandro Solalinde, amigo, colega, activista, decía que pues ya nos habíamos convertido casi en una cárcel, ¿no? México, ¿no? Encerrados en nuestra propia casa por muchos factores internacionales y locales. Entonces, llega un nuevo gobierno en 2018, mucha esperanza, empuje y trabajo democrático a favor de un cambio de régimen, pero pues, la población en general pues, no quiere quedarse solamente con lo del futuro, el cambio del futuro, sino que, y no por resentimiento, ni por un ajuste de cuentas, sino simplemente dar esa lección de que la impunidad no se vale, ¿no? Que necesitamos pues tener alguna reflexión de rendición de cuentas histórica que nos permite avanzar, no necesariamente que pues terminen en la cárcel esos presidentes, porque podría ser, pero por lo menos un proceso catártico, ¿no? Nacional, social, que pues cualquier trauma, ¿no? que uno vive, si simplemente lo pones atrás, pues te sigue afectando, ¿no? Si no das esta corte de antes y después. Entonces esta exigencia acompaña al observador. El voto por él es un voto por el futuro, por la esperanza, pero también es un voto en contra del pasado. El presidente, por una u otra razón, dice que él no quiere participar en esta exigencia personal en contra de los expresidentes, ¿no? No quiere ser como los regímenes anteriores, los presidentes anteriores que utilizan política y mediáticamente el ajuste de cuentas para dar la imagen de que hay algo nuevo. Él quiere hacer cosas nuevas, pero sin esa venganza. Lo dice muy claramente, no olvidemos, pero sí perdonemos, ¿no? Perdón, sí, olvido, no. La sociedad pues no está totalmente de acuerdo con este posicionamiento. Se le entiende en su contexto político, se le puede justificar de una u otra manera, pero no satisface a la sociedad en general. Entonces existe esta exigencia hacia el observador, hacia los políticos de la sociedad en este nuevo momento. Y la salida que piensa el observador y también grupos sociales y ciudadanos es, pues hagamos una consulta para ver qué tan grande es realmente esta exigencia para que
se haga o no, más allá de lo que opine el presidente de la República. Una consulta en el marco de la Constitución, porque han habido consultas en el pasado, pero no estaba aprobada esta figura por la Constitución Sí, mexicana. eso es lo bonito, que por fin estamos ejerciendo este derecho constitucional. Existe en la Constitución el artículo 35, con muchos candados y problemas que aprovecharon de ellos el INE, el mismo Suprema Corte, para hacerlo muy complicado. INE es el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, las instituciones todavía arraigadas en el viejo régimen en México, utilizaron estos problemas jurídicos para subvertir, minar la presencia y el impacto de esta consulta popular, pero ahí está, lo ejercimos el derecho, votaron, para mí, pocas personas, aunque también, como bien dices, es más que en consultas anteriores. Teníamos consultas zapatistas, consultas del aeropuerto, consultas sobre la autonomía de la Ciudad de México. ¿Pero crees que se puedan menos, ¿no? comparar, John? Porque una cosa son las consultas que tú organizas desde la sociedad civil sin recursos, y otra las que nacen del Estado como tal, con toda la institucionalidad y... Bueno, y la no institucionalidad, o sea, ese es el problema. La institución responsable de organizar esta consulta, el Instituto Nacional Electoral, estaba en contra de la misma consulta. Entonces, si bien cuentas con esos recursos y respaldo institucional, también cuentas con su sabotaje. Entonces, esta consulta se tendría que haberse realizado el mismo día de la elección, ¿no? Que votábamos en las elecciones intermedias para diputados y presidentes municipales, gobernadores. Como en otros lugares, en California, en los Estados Unidos, estas consultas normalmente son simultáneos justamente para no hacer gasto de exceso. Los políticos lo mandaron 2 meses después y el mismo INE sabotea el proceso. Pero aún con eso hay una gran participación. Yo creo que es un vaso medio lleno, ¿no? Una gran participación. La primera es que ejercemos este derecho a consulta, pero por otro lado, pues una movilización de izquierda menos de lo que necesitaríamos para en el futuro resistir los embates de la derecha y del imperialismo. ¿Pero qué se consultó, John? Porque en la papeleta oficial no estaba explícitamente señalado que se iba a juzgar a los expresidentes. La Suprema Corte decidió que no se podía consultar eso. Sí, entonces, ¿qué fue lo que se preguntó? La pregunta original era si era recomendable, si el pueblo respaldaba un juicio en contra de los expresidentes, en particular Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, Cedillo. Y la Suprema Corte dice, creo que al final de cuentas correctamente dentro de su enfoque jurídico, que es su guión, lo que ellos tienen con qué trabajar, que no podíamos resolver de esa manera un caso específico, ¿no? No podemos el pueblo exigir el enjuiciamiento de una persona. Eso solamente lo puede hacer el Poder Judicial en sí, con base a las evidencias. Lo que puede hacer la sociedad es exigir que se realice un proceso de esclarecimiento de las acciones tomadas por los actores políticos del pasado. Entonces, así se quedó de manera muy general como una exigencia hacia las autoridades sin nada específico que podría haber resultado aún con el 40%. Si es que hubieran llegado a los 38 millones de votos, aún así, no hubiera sido así como muy claro el mandato popular. Eso es también un problema que afectó, creo, la participación. O sea, en otros países tú tienes consultas en donde tienes que decir sí o no a una constituyente. Así es. Sí o no a una determinada legislación. Aquí era, pues, un galimatías, siendo muy generoso en la expresión. Claro. ¿no? Tú tenías una interpretación, yo tenía otra. Todos podíamos tener una interpretación de lo que significaba esa pregunta. Pero yo creo que al final de cuentas el pueblo pues, entiende, ¿no? Así el mismo observador creo que mencionó en este contexto otro caso. ¿Recuerdas? Ya será hace como 10 años, en la delegación de Iztapalapa, quitaron la candidatura a Clara Brugada, una destacada líder social que era candidata del PRD, se le quitaron. Pero lo hicieron después de que la boleta electoral ya estaba en preso y ella se candidateó como suplente de otro candidato, el famoso Juanito. Entonces, en esa elección de Iztapalapa, para poder votar por Clara Brugada, tenías que votar en contra de Clara Brugada, porque aparecía todavía su nombre con el PRD, pero si votabas por el PRD, en realidad estabas votando por alguien más. Y para votar por Clara Brugada tenías que votar por el PT, donde aparecía otro nombre, y ella como suplente que iba a tomar poder.
pues la ciudadanía de Iztapalapa, con una campaña de información, entendió perfectamente y votaron en contra de Clara Brugada para que Clara Brugada llegara. Entonces, en realidad, aquí estamos en una situación similar. La gente entendió que esta fue una consulta con respecto a el juicio a los expresidentes. Pero luego tienes una complejidad adicional, que es que el mismo presidente de la República que lo promovía no votó y dijo que si es que pudiera votar, hubiera votado en contra, ¿no? Entonces ahí ya tienes una confusión, porque en realidad era una movilización obradorista de izquierda, pero que el mismo líder está diciendo que no era tan importante. Entonces yo creo que eso también afectó. Pero al mismo tiempo tienes a las organizaciones de víctimas y tienes a expresiones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional diciendo: vamos a participar en una consulta extemporánea a partir de nuestras propias reglas, poniendo en el centro a las víctimas y la exigencia, el derecho que tienen a que se conozca la verdad y la justicia. Sí. ¿No? Y no señalan explícitamente el presidente. Entonces, esta es otra vertiente de la consulta que no es necesariamente obradorista. Sí, tienes toda la razón. Esa es otra faceta muy interesante, que muchos, no anti-obradoristas, pero extra-obradoristas, de la lucha social no obradorista, sí participaron, zapatistas y otros, a favor de la justicia, y eso fue una parte importante de la movilización, pero insisto, está medio lleno el vaso, porque por un lado, pues qué bien, ¿no? Que se va generando este bloque social, político, la rendición de cuentas en contra de la impunidad, a favor de empujar la 4T hacia la rendición de cuentas y la cercanía con las luchas sociales y ciudadanas, pero por otro lado, viéndolo así como muy frío, 6.5 millones de votos en un proceso así, en medio de un proceso de cambio político y transformación, pues no es suficiente para las luchas que vienen. Yo veo las consultas de las elecciones constantes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que han ocurrido, y con cada uno de esos procesos se da un mensaje de fuerza muy clara en contra del imperialismo, en contra de los oligarcas, en contra de los antidemócratas, de que aquí está presente el pueblo para defender sus conquistas sociales. Y aquí pues necesitamos más. Morena tiene que acercarse más al pueblo, el pueblo quizás también a Morena. En fin, necesitamos generar un gran bloque social, político, en defensa de la transformación entendida de manera muy amplia, más allá del obradorismo específicamente, sino evitar que haya este coletazo del dinosaurio que ya están preparando de manera muy brutal. La verdad es que hay mucho dinero y mucha organización para no solo tumbar a Obrador, sino acabar con la esperanza del pueblo mexicano. ¿Te parece, John, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el doctor John Ackerman, responsable del programa de estudios sobre la democracia en la UNAM, comentarista destacado, una de las voces públicas más relevantes del país, sobre la consulta popular organizada en México el domingo 1 de agosto. John, hay en el actual gobierno un conjunto de, vamos a decirlo así, de debes, de deudas con la justicia muy grandes. Estamos hablando de millares de desaparecidos, torturados. Estamos hablando de más de 60 activistas sociales y periodistas asesinados durante el gobierno de López Obrador. ¿No sería necesario que se hiciera justicia en estos casos? ¿Y no haría falta entonces la formación de una gran comisión de la verdad que esclareciera esos crímenes del pasado, pero también la situación que estamos arrastrando hoy en día? Sí, bueno, yo creo que sí hay una diferencia muy clara entre el gobierno actual y los anteriores.
¿no? Antes sí podíamos hablar de un narcoestado que directamente dirigía agresiones, violencia en contra de luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, y pues ese grito fue el Estado en el contexto de Ayotzinapa fue no abstracto, sino real. Estábamos todos en la calle atribuyéndole responsabilidad a Peña Nieto, a las fuerzas militares, a las autoridades de Guerrero y más allá, por la desaparición de esos muchachos. Hoy el Estado es otro, el Estado está trabajando a favor de la memoria, de la justicia, de la rendición de cuentas. Tenemos trabajos importantes a cargo de Alejandro Encinas, aparte a otras comisiones de verdad histórica que están constituyendo desde la Secretaría de Gobernación, pero pues sí, yo creo que sí tenemos que avanzar mucho más. Esta idea de una comisión de la verdad como algo que podría surgir de la consulta, pues no era mala, lo mencionó en su momento Arturo Saldívar, otros lo han mencionado, y pues no lo vemos. Yo creo que no sería nada mala idea que desde el mismo Estado hay esta comisión de la verdad muy general y amplia a partir de la pregunta, porque si bien no se realizó suficiente votación para hacerlo vinculatoria, esto no quita que el gobierno por su cuenta no puede establecer esta comisión. El hecho de que se haya avanzado, por ejemplo, en el perdón, la disculpa del Estado hacia Lidia Cacho, hacia las víctimas de Guerrero, pues estamos avanzando ahí, pero no dejan de ser casos muy específicos. Esta propuesta del Tribunal Rosell, que ha hecho Epigmenio Ibarra y otros de los promotores de la consulta, me parece magnífico, aunque pues, también tenemos que tomar en cuenta lo que ya se hizo. Tú mismo participaste junto con otros grandes intelectuales, líderes políticos sociales, en esto del Tribunal Popular de los Pueblos, que condenó al Estado mexicano en 2014 por su violencia sistemática contra el pueblo. Entonces, por su desviación del poder y por el Tratado de Libre Comercio. Claro, dentro de ese marco justo del Tratado de Libre Comercio. Y retomar esos trabajos, hay grandes iniciativas históricas en esas décadas de generar un nuevo contexto de exigencia y de rendición de cuentas, y por supuesto la cuarta transformación, tanto del lado del gobierno como del lado de la sociedad. Tendríamos que trabajar juntos para generar este espacio de rendición de cuentas hacia el futuro, para poder despejar el futuro para otra manera de hacer política. A ver, el Tribunal Permanente de los Pueblos, como tú explicas, es un tribunal ético, ¿no? Ya hubo un capítulo mexicano. Volver a reeditar ese capítulo obligaría primero a ponerse de acuerdo con los italianos, ¿no? Claro. El primer capítulo tardó 3 años en echarse a caminar y 3 años en trabajar. No es una ocurrencia, ¿no? Claro. Y es finalmente un tribunal que emite una condena ética. La pregunta ¿es suficiente hoy en día una condena ética? ¿O lo que necesitamos es avanzar en primero en esclarecer la verdad de lo sucedido y en señalar claramente culpables, y en los casos en donde esos culpables puedan ser juzgados, juzgarlos? ¿No necesitamos ir más allá de un tribunal ético? Yo creo que sí. Desde el Poder Estatal tendríamos que estar haciendo muchas cosas. La Fiscalía General de la República está avanzando en algunos casos muy concretos. Ahí tienes a García Luna en la cárcel, ¿no?, en los Estados Unidos. Por Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos. Supongo que si hubiéramos tenido un gobierno cómplice con García Luna, que Calderón jamás hubiera permitido que García Luna fuera apresado ahí. No, es que sobre esa lógica, entonces Tomás Herón, el responsable, uno de los responsables de ocultar el crimen de Ayotzinapa, no estaría asilado en Israel como está asilado, está en Israel asilado, protegido por el Estado israelí. O sea, sí. Estoy de acuerdo contigo, tenemos que avanzar más. Yo sí creo en la convicción de este gobierno en llevar a cuentas, acabar con la impunidad de Ayotzinapa y otros casos,
pero sí hace falta articular y establecerlo de manera mucho más clara. Como dices, no es suficiente solamente una exigencia social que ya existía, que sigue existiendo, seguirá existiendo, sino aprovechar de este momento histórico para que desde el Estado mexicano haya un antes y después, ¿no? ¿Cómo explicarnos, por ejemplo, John, que habiéndose formado dos comisiones de la verdad por acuerdo de sus congresos, en el caso de Guerrero y de Oaxaca, hayan investigado hasta donde pudieron investigar y hayan presentado sus conclusiones, el gobierno, la 4T, no haya retomado estas dos experiencias, por ejemplo, y les haya dado seguimiento? Son documentos magníficos estas comisiones de la verdad desde la sociedad civil que se han hecho en Oaxaca y Guerrero. Bueno, pero son por acuerdo de Congreso, no son solo de la sociedad civil, son figuras de la sociedad civil, pero nacieron de un mandato del Congreso. Claro, y ahora habría que exigir de manera muy clara al nuevo gobierno de Guerrero que pues, lo haga vigente. Pues, lo que pasa es que en Guerrero, en Oaxaca, pues, todavía no ha llegado un gobernador de la 4T, pues ahora ya tendremos a Vélez Salgado a ver hasta qué punto ella esté dispuesta a cumplir con esos principios de justicia que son fundamentales para la 4T. Y en Oaxaca hay elección el próximo año. Yo creo que tendríamos que poner esto en la agenda como requisito para que cualquier candidato que sea de Morena se comprometa públicamente a implementar las recomendaciones y seguir con ese trabajo. O te pongo otro caso. Hay una demanda presentada en el Tribunal Penal Internacional por los crímenes del exgobernador Ulises Ruiz, en el caso del 2006 en Oaxaca, el uso de sicarios para frenar el movimiento popular, que tiene entrada y que lo único que necesita es un empujón del gobierno federal para que camine. Claro. Pero ese empujón no se da, a pesar de que es una demanda, pues, y es una vía para que haya justicia. Pues también está el anterior, el Esaí Sandoval, en que participamos varios nosotros apoyándolo desde 2011 para que se realice una investigación en México por los crímenes de la humanidad en México. El caso de Baja California. Sí, hay muchos casos, tienes razón. El presidente ha sido muy claro, él no quiere perder el tiempo con estos juicios históricos, pero no está en principio en contra de la misma. Tendremos que ser nosotros de la sociedad los que empujamos para que avance. De eso se trata la consulta, que, pues insisto, está con un vaso medio lleno, pero yo creo que sí tenemos que exigir cada vez más que el gobierno ocupe su responsabilidad histórica en esta materia. La oposición de derecha en esta consulta, John, se dedicó a denostar la consulta, decir que era muy cara, que no tenía sentido, que era una maniobra distractora, etcétera, etcétera. Y entonces llamó a que la gente no fuera a las urnas. ¿Se puede presentar el resultado final de esta consulta como un triunfo parcial de esa derecha, o lo que sucedió es indistinto de la campaña que ellos hicieron? Pues no sé cuánto haya afectado eso. Yo creo que al final de cuentas su propaganda en contra de la consulta terminó difundiéndola más para que más bien más gente lo conociera. No sé si la gente haya abstenido por estas opiniones. Yo creo que el momento de la verdad va a ser el próximo año, en la revocación del mandato. ¿En qué consiste la revocación del mandato? Cuéntanos. Bueno, es otra figura nueva de la Constitución, que todavía estamos en proceso ahora de redactar la ley secundaria, ¿no? O sea, todavía no está la ley secundaria. Así es, no es un hecho consumado todavía, la ley secundaria está en proceso. Veremos con los acuerdos del Congreso hasta qué punto se logra establecer un procedimiento más libre, más ligero, más participativo que el de la consulta, que tenía demasiados amarres y demasiada manipulación de parte del Instituto Nacional Electoral. Uno es que se apruebe eso. Ya en la Constitución están fijadas las fechas, es durante el primer trimestre del año después a la elección intermedia, o sea, es de enero a marzo de 2022. En esos meses es cuando se realizaría esta pregunta a la población si quieren que siga o no el actual presidente de la República. Esto es algo que siempre ha pedido mismo el observador, como ejercicio democrático, de que él dice que no tiene sentido seguir gobernando si no cuenta con el respaldo, la legitimidad frente al pueblo.
Entonces, esa va a ser una verdadera medición de fuerzas, ¿no? Porque ahí sí la oposición no va a llamar a votar, a abstenernos, ¿no? A no votar, sino a votar en contra, y los obradoristas van a votar a favor. Entonces, ahí va a ser un momento histórico muy importante. Yo tengo otra idea, John. Yo creo que entre la oposición de derecha hay la tentación de llamar a la abstención. Porque es tal la popularidad real que sigue teniendo el presidente, lo muestran las encuestas, las de todos, las de ellos, que ellos están pensando que si llaman a participar y pierden, van a acabar legitimando al presidente. Y entonces su apuesta más bien va a ser a la deslegitimación. Lo mismo como en el caso de la consulta, pues. Sí, pero profundizada aún más. Estamos hablando de escenarios hipotéticos, pero estoy pensando que luego nuestra oposición de derecha no es muy brillante, ¿no? Y no aprende. Tú estás tomando como referencia América Latina, te has dedicado a ver esos procesos. Bueno, vemos lo que ha pasado, los llamados a la abstención en Venezuela, los resultados que han tenido, ¿no? Yo no sé, un escenario como este tú no lo contemplas. Bueno, lo veremos. Yo creo que sí, no sería muy inteligente su parte. Sería mejor que ellos intentaran reunir su fuerza, aunque sea pequeña, para movilizarlo, para mostrar. Pero sí, lo que vimos, por ejemplo, con el partido de México Libre, ¿no? De Margarita y Felipe, vimos que en realidad la derecha no tiene capacidad de movilización. No hubo ni una mini protesta en contra del no registro de ese partido. O sea, no existe ese partido ni hay movilización. Entonces, si ellos ven eso como una realidad, pues tienes razón. Yo creo que sin duda López Obrador va a ganar ese ejercicio de consulta popular con respecto a la revocación de mandato, pero no es suficiente, de nuevo, solamente ganarle. Necesitamos un pueblo movilizado para defender las conquistas de la 4T, no solamente en el contexto del obradismo, sino también hacia el futuro. Las presiones de los Estados Unidos, de los intereses creados, del dinero, del poder oligárquico, del viejo régimen que siguen hoy en México, no vamos a poder romper realmente con ellos si no tenemos esa movilización y acción popular y social. Y eso es lo que nos falta en la 4T. Hace falta una movilización popular. Con Así es. Y no solo movilización de ir a votar, sino una organización popular, un poder del pueblo que es lo que va a dar continuidad a esta 4T. Lo decía el mismo Lázaro Cárdenas, siempre hablaba de la organización social y popular como la manera de realmente darle vida, larga vida a sus conquistas, no suficientes solamente desde el gobierno. Necesitamos también tenerlo en la sociedad, en la clase política, en los partidos, en las organizaciones sociales. Ahí es donde vamos a poder garantizar una verdadera continuidad de la 4T, y ahí nos tenemos que abocar pues, todos los interesados y preocupados por el futuro de México. John Ackerman, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Al contrario, querido Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable hospitalidad el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.